del administrador. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y ahí ya, ¿se acuerdan? No, no se van a acordar a esta altura, pero bueno, nos habíamos quedado nosotros en el rol del administrador después de haber visto la hacienda pública. Y yo les había dicho esto después, chicos, porque es demasiado denso. Pero después no va a ser tan denso como el presupuesto, que es más denso que el rol del administrador. Pero bueno, pero también, a ver, la mayoría que se presenta rinden bien, chicos. Esa es la buena. La mala es que tienen que estudiarlo. Entonces, en el rol del administrador, fíjense esto de la responsabilidad del administrador, que consiste en generar capacidad de gestión. Bueno, también le podemos agregar de lucro y beneficio social y competitividad. Debe orientarse a la acción. ¿Por qué? Porque debe orientarse al cambio. Para ello es importante que el administrador esté capacitado para saber qué es una organización. Estar capacitado no significa ser licenciado en empresas para poder saber, pero sí, por ejemplo, haber hecho cursos, pónganle que han hecho cursos, que han hecho varios cursos de administración. Es cierto, hay una diferencia importante y ustedes tienen razón si me lo dicen. Sí, pero el curso es curso y la licenciatura es licenciado y te da la chapa. Es cierto, es cierto, es cierto. Lamentablemente vivimos en un mundo de chapa y la chapa te la da el ser licenciado. Ahora, el que sea licenciado, el que haya hecho la formación teórica, no implica que sea un buen administrador si no está haciendo la práctica, ¿me entienden? Si no, es un administrador teórico. ¿Mm? Entonces, justamente tiene que estar capacitado para saber qué es una organización, un sistema social y tecnológico. Tiene que saber qué es lo que tiene que administrar. Profe, perdón que le interrumpa Sí. rápidamente. Martín Quiroga se le cayó la internet, por eso capaz que se desconectó, pero está intentando retomar. A ver, me voy a poner en participantes. Me parece que todavía no sé si ya lo habrá solucionado, pero digo para que sepa que capaz que dentro de un rato se vuelva a conectar. Claro, porque no está acá. Claro, Es más, todavía es un juego. no tengo a nadie para admitir. No, listo, listo. No, era para avisarle que se le había caído el internet nada más. Bien, bien. Entonces, chicos, ¿qué es lo que tiene que administrar? Organizaciones públicas, privadas o bien una ONG. Y para eso, ¿qué se espera de él? Que tenga la capacidad de gestión. ¿Para qué? Para poder transformar la realidad en objetivos, es decir, en resultados concretos. ¿Se acuerdan? Bueno, la Caro, me refiero a la Caro y me enfoco en Caro porque la Carito la tuve como alumnita en el ISTEC. Cuando vimos objetivos, capaz que ni se acuerda la Caro, así que, bueno, pero cuando vimos objetivos, veíamos que eran resultados a ser alcanzados. ¿Mm? Entonces, ¿qué debe transformar? Debe justamente tener la capacidad de gestión para transformar la realidad, es decir, objetivos en resultados concretos. Esto que debe adaptarse al cambio social y tecnológico. Para ello, el administrador tiene que generar condiciones para el cambio. ¿Hacia qué? Hacia el crecimiento económico con desarrollo social. Después vamos a ver que debe tener esa formación teórica que yo les decía, que es la capacitación, no es el hecho que sean licenciados o que sean ingenieros en administración de empresas. Si no tienen la práctica,
el entrenamiento, o sea, la formación teórica más el entrenamiento, no pueden transformar la realidad, porque van a ser solamente teóricos. Entonces, ¿qué se necesita? Capacitación permanente más entrenamiento. ¿En qué? En resolución de problemas, en situaciones que sean reales. En cuanto a la complejidad, que es el penúltimo punto, debe advertir la complejidad del medio y de las organizaciones y la multiplicidad de las relaciones que debe tener en cuenta. Por ejemplo, esto es lo que les decíamos, lo que les decía antes, la formación permanente, que es la teórica, más el entrenamiento, que esté interactuando esa formación teórica con la realidad. Saber responder a las presiones, el último punto, saber responder a las presiones y alternativas varias. ¿Qué quiere decir esto? Que debe coordinar actividades, conducir equipos de trabajo, saber resolver problemas y tomar decisiones y tener capacidad para manejar los recursos. Vamos a la otra presentación. Según las actividades que administran, pueden ser los gerentes, gerente general o gerente funcional. Si es gerente general, dirige el general, como la palabra lo dice, toda una organización, una unidad compleja, es responsable de todas las actividades de la organización. Sabemos que una organización, ¿por qué se llama compleja? Todos han visto los organigramas en el terciario, ya sea en el ISTEC o en el ITU. Todos han visto el organigrama y los que me han tenido saben que les digo yo, cuando entran a una organización, si quieren saber la cantidad de personal que tiene esa organización, entonces ven el organigrama. Si tiene muchos niveles, entonces es una organización compleja. A las grandes organizaciones se les llama organizaciones complejas. ¿Por qué? Porque tienen una complejidad, vaya la redundancia, estructural, horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor especialización del trabajo hay más cantidad de áreas. Esto es entonces que aumenta la complejidad horizontal. Ejemplo, departamento de producción, o área de producción, o gerente de producción, gerente de marketing, gerente no sé si dije recursos humanos, gerente de stock, gerente contable, gerente de, y así sucesivamente, gerente de la zona norte. Entonces, mayor cantidad aumenta la división del trabajo, aumentamos esa complejidad horizontal. Y en la medida, fíjense que una organización crece, es decir, que va teniendo éxito y que aumenta la cantidad de empleados, que necesita incorporar más cantidad de empleados, más tecnología, más recursos, entonces se necesita que haya un aumento en la estructura vertical, en la complejidad vertical, en los niveles verticales. ¿Para qué? Para regular el trabajo. Es decir, gerente general, gerente de zona norte y que llegue a su vez esté encargado de otras gerencias. Gerente de zona sur y a su vez está encargado de otras gerencias y así. O sea, aumenta la cantidad de caciques, como quien dice. En cuanto a los gerentes funcionales, es responsable de un área determinada. Una función es un conjunto de actividades. Por ejemplo,
un conjunto de actividades que tienen que estar relacionadas, por supuesto. Supongamos que de marketing, el área de marketing, las actividades que están relacionadas con marketing, investigación de mercado, publicidad, diseño de productos, entonces son actividades que están relacionadas. ¿Y cómo se le llama a ese gerente? Gerente funcional. ¿Ven claramente la diferencia, chicos, entre un gerente general que es responsable de toda la unidad y el gerente funcional es responsable de una área determinada? Vamos a ver los gerentes según el nivel. Entonces, según el nivel político o alta gerencia, sabemos que está compuesta por pocas personas que van a administrar toda la organización y van a dirigir la interacción de la organización con su entorno. Son los que van a comunicar las acciones o las actividades o la política a la sociedad, a la comunidad. Después lo vamos a ver esto en los roles de Mintzberg, en los papeles de Mintzberg, que él dice: estos papeles representan a los gerentes, pero no todos los gerentes hacen lo mismo, sino los voy a dividir. Uno va a comunicar a la sociedad y va a ser el portavoz. Pero ¿quién? ¿Un gerente de primera línea que está más cerca de los empleados? No, lo hace alguien de la alta gerencia. En el nivel medio, que incluye varios niveles de la organización, y dirigen actividades que permiten poner en práctica las políticas de su organización. En el nivel de primera línea, algunos autores no los llaman gerentes, pero lo cierto sí que son gerentes o también son llamados supervisores. Entonces, son gerentes que ocupan el nivel más bajo y que dirigen el trabajo de los empleados, pero no de otros gerentes. La alta gerencia sí dirige a otros gerentes. El nivel medio dirige al gerente de primera línea, pero no los de primera línea a ningún gerente. Son los que están más cerca de la línea de combate, de la línea de batalla. Y llamados también, como les dije, supervisores. Vamos a ver las habilidades de los gerentes. Fíjense en las habilidades de los gerentes. Es un concepto que popularizó en realidad Robert Kahns, pero quien lo ideó fue Henry Fayol, o Fayol. Él dice que son necesarias 3 tipos de habilidades de los gerentes. Entonces, en la habilidad conceptual que identifica él, dice, es saber comprender la organización como si fuera un todo, entender a la organización como un sistema. Chicos, un sistema son partes que están, partes interdependientes, en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Voy a 2 ejemplos. Fíjense, en la organización tenemos áreas. Esas áreas están comunicadas unas con otras, aunque tengan actividades específicas, pero aunque realicen actividades específicas, son interdependientes. Por ejemplo, no sé, finanza es interdependiente con marketing. ¿Qué diseño de producto va a idear o qué investigación de mercado va a idear si no hay plata? Entonces, actúa como sistema, como partes interdependientes, las áreas funcionales. Cuando estábamos hablando de la LAE, yo les dije, chicos, actúen como sistemas, como partes que son interdependientes. Ustedes mismos me dicen, entre nosotros somos compañeros, nos tratamos de ayudar,
Bueno, actúen como sistema, no como isla. Por eso vean la mejor forma de esta interacción, ¿m? Para poder lograr el objetivo. Son partes entonces que interactúan, que forman redes de comunicación. En cuanto a la habilidad humanista o habilidad humana que le llaman por ahí otros autores, es la habilidad para trabajar con personas, saber comunicar, motivar, liderar a las personas. Y la verdad que no es fácil trabajar con personas, no es para nada fácil. Yo recuerdo que en la Casa de Gobierno tenía, como cambiaba de jefe por color político, entonces cada color político entraban los radicales, bueno, colocaban a toda su gente en todos los niveles, ¿no? Desde directivo, desde un nivel mayor que es el subsecretario, un nivel mayor el ministro, y niveles mayores otros ministros y el gobernador. Bueno, eh, pero teníamos por supuesto que no voy a decir el nombre y apellido, pero teníamos a un gerente, un chico joven, que le daba terror, pero terror interrelacionarse con los empleados. O sea, cada uno hacía lo que creía que debía hacer porque él directamente no comunicaba, pero él, bueno, lo expresó cuando se fue, cuando cambió, este, si bien el mismo color político, pero otra gente. Y él dijo, bueno, yo he procedido así, de esta forma, porque me da miedo interactuar con la gente. No es fácil trabajar con las personas, todas las personas tenemos nuestras complejidades y también tenemos distintas formas de motivación, respondemos también de forma distinta a las presiones del ambiente, el ambiente también actúa en nosotros de un modo distinto y hoy podemos estar motivados para hacer determinadas cosas y otro día no. Es decir, nuestras aspiraciones también cambian. Por eso no es fácil con las personas esto de eh, saberse comunicar, motivar o liderar. Y la habilidad técnica es la habilidad para usar métodos, procedimientos, conocimientos, herramientas de un campo específico. Por ejemplo, contadores, cirujanos, ingenieros. Bien, vamos ahora, voy a ir corriendo. Esto es más Esto es más que nada algo tan bonito, pero bueno, en definitiva la capacidad de escucha, algunos rasgos del gerente, yo diría que debería tener un gerente, que debería tener. Profe, Eso, perdón que la interrumpa. Ahí Martín Quiroga. Ya está, ya me aceptó, Juancito. ¿Listo? Gracias, gracias. ¡qué representante! ¿Ah? ¡Qué representante! Martín, Sí, sí. Trabajo en equipo, profe. trabajar con equipo. Yo les digo, actúen Siempre, como fundamental. sistema. Actúen como sistema. Entonces, vamos a esto, algunos rasgos de perfil de un gerente. Nada, esto es que debería tener, ¿no? Sería el ideal no existe, así que bueno. Para un desempeño eficaz, el gerente depende de la exactitud que percibe y responda a las presiones. ¿A qué presiones? A las presiones internas y a las presiones externas. ¿Por qué esto de que perciba? Porque nosotros interpretamos, percibimos, vemos la realidad conforme a nuestro sistema cognitivo. ¿Qué es el sistema cognitivo? El sistema cognitivo es nuestra historia, conocimiento, aprendizaje, lo que aprendimos de la familia,
lo que aprendemos en el trabajo, lo cotidiano, todo eso va formando un mundo de saberes y de historia. Entonces, en base a esa historia que tenemos personal, que forma nuestro propio campo, en base a un campo psicológico, en base a la historia que tenemos, es como vamos a responder al mundo externo. También conforme percibamos el mundo externo, el ambiente, resulta que no me gusta trabajar en esta oficina, entonces por eso estoy de mal humor siempre. Resulta que estaba, por ejemplo, resulta que estaba frente a la ventana y ahora me han llevado al sótano, entonces eso a mí me da, pero ganas de reventar a alguien, me genera una agresividad, porque no es un ambiente que me gusta. Entonces, de acuerdo a cómo yo perciba mi sistema cognitivo, es como yo voy a responder a la realidad. Esta es otra foto de lo mismo, en realidad, de los niveles gerenciales. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto el alto nivel o el nivel político, el nivel intermedio o la gerencia media y los mandos inferiores o nivel inferior? Y habíamos dicho que en los mandos, en la línea inferior, en el nivel inferior, son más importantes las habilidades técnicas. El intermedio, las habilidades humanas y esa capacidad para comprender la organización como un todo y saber que un cambio que yo haga afecta al resto de la organización, va a afectar a otras áreas, esa es la habilidad conceptual. Y esa habilidad debe estar en el alto nivel. Por ejemplo, no le pago la productividad no sé, a la zona de recursos humanos porque considero que no han trabajado, quien es gerente, por supuesto, del área, considera que no cumplió los objetivos. Entonces, este mes no le pago la productividad. ¿Qué es lo que pasa con el resto de la organización? Uy, si van detrás de entonces de sacar la productividad, porque los empleados no miran a ver por bajo rendimiento, sino, van a sacar directamente, van a sacar la productividad, entonces repercute en radio pasillo, genera también rigidez, genera conflictos, genera descontento. A eso se refiere que un cambio en una de las partes repercute en el resto de las partes. Más si se va con el eslogan de se paga por trabajo y por productividad y no por permanencia. Lamentablemente en las organizaciones públicas se paga por permanencia. Esta ya la habíamos visto, los niveles gerenciales, las habilidades también las habíamos visto. La misma presentación pero vista de otra forma. Los gerentes generales y el gerente funcional, ya habíamos visto la diferencia entre ellos. Y esta, yo no sé si la van a alcanzar a ver. No la alcanzan a ver muy bien, ¿no, chicos? Chicos. Yo no, profe, no se ve muy bien. No, profe, no se ve. La verdad, sí, está muy chiquita, pero fíjense, googleen Robbins, R de rosa, O de oso, B de bebé, I de indio, N de nene y S de sapo. Robbins y, así como les digo, y Coulter,
coulter, C de casa, O de oso, U de uña, L de Lalo, T de Tito, E de enano, R de rosa y coulter. Pero más o menos se los cuento. Roles gerenciales y se llama de Mintzberg. De Mintzberg porque resulta que este hombre que se dedicó al estudio de la administración y de la parte gerencial, él vio que los gerentes desempeñaban, los gerentes de área y los gerentes de alto nivel desempeñaban varios papeles. Entonces él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Papeles son roles, por eso se llama roles de los gerentes según Mintzberg. Él dijo, ajá, voy a hacer una clasificación, voy a clasificar el rol. El interpersonal va a ir, lo voy a llamar interpersonal, y ahí metidito va a ir en ese cajón la figura de autoridad, la figura del líder y el enlace. Así los voy a llamar. En ese cajón de rol interpersonal. Después voy a abrir otro cajón. Y en el otro cajón voy a llamar, este va a ser el rol informativo que va a tener el gerente. ¿Y qué hace? Ahí es monitor, es difusor, y en el mismo cajón es vocero. Todos estos son roles informativos. Después otro cajón abro y dice, estos son los roles de decisión. En el mismo cajón de decisión son empresarios, manejador de problemas o de disturbios, asignador de recursos y negociación. Entonces, él dice, son, a ver, 1, 2, 3 roles, con eso, en esos 3 roles contiene distintos tipos de papeles. Por ejemplo, en el primero, que es en el interpersonal, ¿quién lo hace? El alto nivel, la figura que está arriba, por ejemplo, Balaco. En la figura de autoridad cuando representa la facultad ante otras organizaciones o que firma convenio. El rol de liderazgo, cuando el líder motiva al personal. El informativo, que es cuando busca comunicación del exterior, transmitirla al interior de la organización. Y así, estos 3 papeles están dentro de lo que se llama rol interpersonal. El informativo, a su vez, también va a formar una red de comunicaciones con el exterior. El difusor es el que la comunicación la va a transmitir de la organización, distribuirla hacia toda la organización. El vocero es el que va a transmitir la voz de la organización hacia la sociedad. Por ejemplo, cuando dicen, habla el vocero es el representante de la organización. Pero ese rol, ¿se lo dan a un pinche? No, se lo dan a una figura que tiene un nivel representativo, que está en un alto nivel. Después, en los roles de decisión de empresario, cuando busca posibilidades de mejoras para la organización con otras organizaciones, con otras empresas. Manejador de problemas es cuando trata de solucionar los conflictos que se producen en la organización. Y asignador de recursos, bueno, cuando distribuye justamente los recursos humanos y materiales en la organización. Y negociador cuando le toca tratar con los sindicatos o con otras organizaciones, cuando cumple ese papel. Entonces, por eso Mintzberg decía, no son figuras estáticas los administradores, los gerentes,
sino que cumplen roles. Y estos roles los voy a clasificar de esta forma. Vamos a ética. ¿Saben lo que es ética, chicos? En sus palabras. Chicos, ética. ¿Alguno puede decir qué es? Es lo que está bien, puede ser. Lo que diferencia lo que está bien de lo que está mal. Es lo que... Claro. O sea, yo sé cómo debo actuar correctamente y sé cómo no debo actuar y lo que es incorrecto ya a esta altura. ¿Mm? Y en la ética, sí, no sé quién iba a decir algo. Bueno, y en la ética organizacional son los valores que la empresa pretende que todos los individuos lo adopten como propio en el ámbito laboral. Vamos a ver la diversidad cultural. En realidad, la diversidad cultural está relacionado con la última presentación, que es esta, que es darles a todos a las personas que vengan de distintos países, darles la posibilidad de trabajar en la empresa. O sea, no discriminar. Como dicen, el talento no tiene sexo y no tiene color. ¿Mm? Entonces, esa es lo principal de la diversidad cultural. Darles a todos la posibilidad, sin distinción, sin discriminación, si es hombre o mujer, de poder trabajar, de poderse desarrollar, de poder crecer en la empresa. Hasta acá vemos entonces los roles. Después yo se los voy a mandar por correo. ¿De acuerdo, chicos? A Sí, ver. muchas gracias, profe. Ahora vamos a ver otro punto. Y en este punto, atención, 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 porque se los voy a preguntar en el parcial. ¿De acuerdo? Fíjense, no hay más que esto, no hay más que esto. Dice, uno le pone la ley, artículo 3 de la ley, no sé cuánto. Esto por si ustedes quieren ahondar en ese punto. Pero a ver, chicos, pongámonos la mano en el corazón y sabemos que, por lo menos yo sé, que de los, a ver cuántos son en este momento, 58. De los 58, quizás alguno, con mucha suerte, va a ir a buscar la ley 8706. Pero no sé por qué me resisto a creerlo. Pero bueno, capaz que me dan la sorpresa. Pero no hay más de esto. ¿Qué vamos a ver? La administración de la hacienda pública. Cómo económicamente se administra la hacienda pública, y también vamos a ver la ley de leyes, que es el presupuesto. Bien. Entonces, en esta administración económica de la hacienda pública, lo que vamos a decir que es erogativa de consumo. ¿Qué significa? Que realiza gastos en sentido genérico, tendiente a un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? El bien común. Erogación, que es distribución de bienes o pagos. ¿Para qué? Para poder satisfacer necesidades del conjunto y para poder, del conjunto, o sea, de la comunidad, y para poder hacerlo necesita de un instrumento, que es el presupuesto público, que es lo que vamos a ver después. De esta forma, dice la provincia, vamos a ver
que el presupuesto de la provincia será la base a la cual debe ajustarse todo gasto. Por eso se llama la ley de leyes. Significa que todo lo que está en el presupuesto es lo que la hacienda pública está autorizada a hacer. La hacienda pública se pone en movimiento, a través del presupuesto. Entonces, vamos a ver que esta ley, la 8706, la que está acá, es la que rige todos los actos, todos los hechos y las operaciones que están relacionadas con el sector público provincial. De eso se trata. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera y la legalidad económica. ¿De qué forma? De forma eficiente en la obtención de los recursos públicos. Vamos a ver esto, de qué se trata el plan de gobierno. El Estado, como hemos visto, se vale de la planificación, de diseñar las políticas públicas, aplicándolas a través de proyectos. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo, es decir, para obtener resultados que sean concretos a través del uso racional de los recursos en un tiempo determinado. La planificación puede ser de corto o de largo plazo. Todo esto nos apunta al presupuesto, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de presupuesto. La planificación de largo plazo, que incluye los grandes lineamientos del Estado, que resultan de acuerdos políticos, expresados a través de representantes elegidos por nosotros, elegidos por la comunidad. Y también define el rol del Estado. Profesor, una pregunta. Cuando la planificación es a largo plazo y cambia el color político, ¿eso que se planificó debiera seguir en teoría con otros gobiernos o no? ¿No es necesario? Sí, porque vamos a ver que va a durar un año el presupuesto y que lo tiene que aprobar el volitivo, el Poder Legislativo, y que después vas a ver el tiempo, y que si no lo aprueba el Poder Legislativo, se sigue funcionando con el presupuesto del año anterior, pero no puedes hacer nuevas compras. Si hay color político y el presupuesto está aprobado, tiene que actuar con el presupuesto del color que estaba, ya sea el mismo color político, radical o radical y justicialistas, pero hasta que no se apruebe el nuevo presupuesto, y tiene que ser del tiempo, es en un tiempo específico. Entonces, habíamos visto en la planificación, creo que estábamos en la de largo plazo. Dijimos que profesora, sí. Sí. Sí, disculpe que la interrumpa. Siguiendo con la pregunta de mi compañera, Sí. a la planificación de largo plazo se Sí. puede establecer que de cuántos años o cuántos meses. Generalmente es de un año. Bien, muchas gracias. Pero no es estático, No es estático. Por ejemplo, ponele, vos sos el Estado, a través de tus representantes, los representantes elegidos por nosotros, en las cámaras, bueno,
tratan el presupuesto, aprueban el presupuesto. Época de pandemia, hay que comprar vacunas o hay que destinarlo, no sé, ni Dios permita, pero hay un terremoto. Bueno, la partida presupuestaria tiene que salir de algún lado. O sea, de algún lado hay que auxiliar a esa gente, hay que satisfacer las necesidades de la comunidad. Acordémonos siempre cuál es el objetivo que tiene el Estado, el bien común. Para eso votamos, para eso tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Por eso no es estático, son los lineamientos. El presupuesto es lo que te va en forma cuantitativa a decir qué es lo que podés gastar, en qué podés gastarlo y a dónde va a ir. Profesora, Sí, no sé quién iba a decir. sí, yo, de nuevo, cuando el Estado, y a través de su poder ejecutivo, en una situación catastrófica como la que usted menciona, necesita de un suplemento en el presupuesto, ese suplemento se lo otorga un organismo como el Tribunal de Cuentas o el Poder Legislativo. No, el Tribunal de Cuentas no, de ninguna manera, si está, es un organismo de control, Mauricio. Por favor, lo hemos visto la clase pasada. Puede ser una partida extraordinaria que pida la nación. O que la saque de un ministerio determinado. Bien, muchas gracias. O que no se haga un evento que tenía ya, vos planificás para el año, hoy planificás para el año que viene, y ponele que vos digas, bueno, va a ser, voy a hacer un evento, por ejemplo, como el que yo les conté en la primera clase, de la brújula. La brújula tuvo que tener su presupuesto, fue aproximadamente 1 millón de pesos. Y a lo mejor mucha gente dice, pero ¿cómo se pudieron gastar ese 1 millón de pesos? Claro, porque eran justicialistas y porque, qué sé yo, porque estaba el Paco Pérez que no sabía gobernar y que, bueno, el fin era que la gente supiera que había ciencia, que había tecnología en todo. Y a su vez pudo generar trabajo también a otra gente que se vio en la posibilidad de poder ganar dinero, y no solo que trabajaron en ingeniería, sino también pasantes, porque se pidió alumnos de la Universidad Tecnológica, de la Universidad de Cuyo, y a todos, absolutamente a todos los pasantes. No. No sé quién está con el micrófono abierto. Bueno, vamos entonces con la planificación presupuestaria. Y decimos que para satisfacer las necesidades sociales y lograr el bien común, que se necesita de un plan que dé prioridad a las necesidades sociales a través de alternativas de menor costo posible. Las necesidades que son expresadas en el presupuesto en forma numérica, en forma cuantitativa, como les dije. Entonces, y con un tiempo determinado. El presupuesto es obligatorio de cumplir. Vamos a ver acá el rol del Estado. Voy a tratar de subir un poquito más. El rol del Estado. En este rol del Estado, vamos a ver en la quinta y la sexta, el rol del Estado y la política económica o política fiscal. Ahí la estoy admitiendo, Dayana. En el rol del Estado, vamos a ver que la sociedad
es la que define el papel que debe realizar el Estado para poder cubrir las necesidades urgentes y lograr el bien común. Caso, por ejemplo, de extrema necesidad, un terremoto, una catástrofe o aunque no nos guste o no nos guste, más allá de eso, el IFE, por ejemplo, el IFE, son políticas de Estado, que a lo mejor uno puede decir, pero ¿por qué no van a trabajar? Yo trabajo todo el día y yo no recibo un IFE, pero bueno, es política de Estado. Y esa política de Estado está dentro de lo que es el rol del Estado. Por eso esto de que es la sociedad la que define el bien común que debe lograr el Estado, la necesidad que debe cumplir. Vamos a decir que el Estado define el nivel de gasto, siendo las políticas económicas el ejercicio del poder del Estado. El instrumento que reúne las condiciones necesarias es la política fiscal, que comprende la política tributaria y la política de gastos públicos. En la política económica, que está muy relacionada, a ver, Juan, ahí te admití, en la política económica, política fiscal, ¿qué son los tributos? Son prestaciones en dinero que exige el Estado en ejercicio de la ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, o sea, gratuito. Entonces, ese conjunto de tributos que nosotros pagamos son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. En impuestos, por ejemplo, si vemos la diferencia, no hay contraprestación. En cambio, en la tasa sí. La tasa, tanto como el impuesto, es obligatoria. Pero fijémonos en el caso de contribuciones especiales. Las mejoras, por ejemplo, por arreglo del asfalto. Y vamos a la ley de leyes, que es el presupuesto. Voy a tratar de subir. Ahí está. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es un cálculo estimado de los recursos de los gastos del Estado en un periodo determinado. El presupuesto, que es la cuantificación del plan de gobierno, lo que voy a hacer, pero expresados en números. Por eso es llamado ley de leyes. Dentro de la política fiscal es el instrumento más importante. Chicos, por favor, anótenlo, tomen apuntes, porque les voy a preguntar presupuesto y los 3 tipos de presupuesto que ya los vamos a ver. Vamos a ver qué incluye el presupuesto. Voy a subir. Incluye un contenido que es político, jurídico, administrativo, de planificación. Decimos que es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. Es un acto administrativo porque su elaboración y ejecución interviene el poder administrador. ¿Cuál es ese poder administrador? El del Congreso. Es un acto legislativo porque es poder administrativo porque emana del directivo, del ejecutivo. ¿Y por qué es legislativo? Porque emana de un pronunciamiento del Congreso.
constituye una autorización para gastar conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y cargo del Estado. El órgano volitivo y la Hacienda Pública autorizan al órgano, al Ejecutivo, para realizar gastos que deben, valga la redundancia, deben pagarse con fondos del Tesoro Público. Entonces, vuelvo a repetir, el órgano volitivo y la Hacienda Pública autorizan al órgano ejecutivo, que el ejecutivo, ¿se acuerdan que estaba dentro de la Hacienda Pública, de los órganos de gobierno, para realizar gastos que deben pagarse con fondos del Tesoro Público? Los principios presupuestarios. Esto, chicos, es, por si ustedes quieren, les vuelvo a repetir, profundizar, pero les voy a dar algunos importantes si lo quieren anotar. La universalidad, ¿qué quiere decir? Principios presupuestarios de universalidad. No, perdón, estoy acá. Acá. Voy a subir un poquito. La universalidad, que es indispensable que el presupuesto incluya en un solo cuadro todos los recursos a percibir por el Estado, ¿sí? Y todos los gastos a realizar en un ejercicio financiero. La unidad, que también la ven, unidad, ahí. ¿A qué se refiere? A la totalidad de los recursos que deben afectarse a la totalidad de los gastos, ya que los recursos están destinados a satisfacer necesidades de orden colectivo. ¿A qué se refiere el equilibrio? Se refiere, valga la redundancia, a ese equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos. La periodicidad es la vigencia del presupuesto, que es anual. Ahí está la respuesta del tiempo. La precedencia, que también la tienen ahí, la precedencia. Es esencial que el presupuesto sea votado por el Congreso antes, o en este caso en la provincia el Poder Volitivo, antes del inicio del periodo que se va a ejecutar, del periodo que se ejecutará. Claro, no se puede ejecutar un presupuesto que no ha sido aprobado, es como una verdad de perogrullo. Especificación, que es esa, ¿a qué se refiere? Y se refiere al detalle en el rubro de ingresos y partida de gastos, de manera tal que vaya a reflejar de la mejor forma posible todos los programas. Vamos a las técnicas presupuestarias. En las técnicas presupuestarias les voy a decir los presupuestos que hay, los tipos de técnicas presupuestarias, que son el presupuesto tradicional, por finalidad y funciones, por programa y el presupuesto de base cero. Solamente vamos a ver estos. Vamos a ver que el presupuesto tradicional se toma lo hecho del año anterior, se actualizan los valores financieros y se incorporan los valores de las nuevas actividades que se pretende realizar. El presupuesto por finalidad
o funciones son los gastos según la finalidad que se persigue, que es perseguida por el Estado, mejor dicho, ¿ah? Y las subdivisiones por funciones correspondientes a cada finalidad. ¿Cuál es el objetivo? Informar a la comunidad las actividades que presta el Estado. El presupuesto por programas, que es otro tipo de presupuesto, es la expresión de asignaciones presupuestarias estas funciones presupuestarias, que son funciones del gobierno para un periodo determinado, para lograr el máximo cumplimiento al mínimo costo. Es decir, implica lograr los objetivos con eficacia, con eficiencia y con economía. Y economía. Y por último, el presupuesto de base cero es un proceso operativo de planificación presupuestaria, que exige que cada administrador justifique en forma detallada y desde el inicio sus requerimientos presupuestarios, los que se realizarán desde el nivel cero. De aquí el nombre de presupuesto de base cero. Todas las presentaciones siguientes, por ejemplo, en la 11, el presupuesto tradicional, como antes se los había dicho, y en la 12, el presupuesto, la finalidad y funciones, el presupuesto de base cero y la estructura presupuestaria. Los recursos, las erogaciones. Muy bien, con esta presentación, chicos, hemos finalizado la clase de hoy, que ha sido, la verdad que hemos ido de un tema a otro tema. Profe, le hago una consulta. Este tema de presupuesto, ¿usted sabe en qué código está? Pues los de gerentes ya lo encontré, pero esto no sé dónde. Bueno, vos Código sabés... 8130. 8130. En el 8130, tal cual. Magnífico. Gracias. Magnífico. Por nada, por favor anótenlo, 8130 para todos. Bueno, chicos, ¿qué les voy a ir tomando? Miren que se los voy anticipando, ¿eh? Son nada más que 5 preguntas. Acuérdense, 5 hago yo, 5 hace Marines. Hacienda, órganos de gobierno y órganos de control, ¿y qué van haciendo? ¿Qué hacen? Ahí ya tenemos 2. Me falta presupuesto, va de cajón. ¿Qué es presupuesto? Indique o explique un tipo de presupuesto. Un tipo de presupuesto. O si se acuerdan de los 3, el tradicional, el de programa o el de base cero, lo dicen más que bien. Y me faltan 2 preguntas que serían, podría llegar a ser la habilidad conceptual, podría llegar a ser, porque me falta incluir administradores. Y un punto, me faltan 2, que no estoy muy segura. Y me falta 2, que una podría ser el tema dado de administradores y el otro del próximo tema. Pero con este tema terminamos la primera unidad. Y como voy a dar hasta donde lleguemos, igualmente vamos a ver los temas antes que rindan. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuándo es el parcial? El 13 de Martes. abril. Sí, falta, pero vayan estudiando, vayan estudiando. Vayan estudiando y prestando atención, ya les he dicho ya,
A la misma Marinés le he dicho que les digo yo a los chicos, me dice, van a pensar que soy la peor. No, le digo que, porque me dice, siempre sale mejor con vos que conmigo. Y bueno, pero lo mío es más teórico. Y